Hay una historia antes. Mucho se escribió y yo he leído cualquier cantidad de cosas y percibo una clara tendencia en estos artículos que se escribieron en decir, porque así lo creen, que Martín Lutero tuvo una iluminación divina, algo que le pasó y que le dio una novedad tan grande para que sacara las cosas novedosas que nunca nadie lo había pensado o enseñado antes. Esto es algo que se habla cuando se desconoce la historia de la iglesia. Porque si miramos hacia atrás, vamos a percibir que hay cualquier cantidad de gente que antes de Lutero, mucho antes de Lutero, pensó, escribió y enseñó cosas que Lutero trajo a la luz en sus 95 tesis. Dernbaugh enlista algunos intentos de buscar en la historia de la iglesia y mismo en el tiempo de Israel una línea continua de gente fiel, lo que se conoce como remanente fiel, siendo Lutero uno de ellos. Él apunta a las escuelas sectaria, puritana y anabautista como estos intentos de hacer este recuento de la fidelidad a lo largo de la historia. Sin entrar en los detalles de cada una de estas situaciones apuntadas por Dernbaugh, quiero destacar algunos a los que se ha llamado de pre-reformadores. Gente que pensó antes de Lutero puntos doctrinarios que él, Lutero, después colocó en sus 95 tesis. El primero que quiero nombrar es John Wycliffe, quien vivió entre 1330 y 1384, o sea, 187 años antes de Lutero. Él rechazó los dogmas del catolicismo que no estaban explícitos en la Biblia, afirmando que ella, la Biblia, debe ser la base de toda la enseñanza, lo que Lutero lo va a decir después en sus 95 tesis. Él condenó la idea de la transubstanciación, lo que los reformadores van a decir esto años después. Él negó el poder del sacerdocio sacramental porque cada uno tiene derechos y puede tener una relación directa con Dios. Esto también Lutero se lo puso después. Negó la eficacia de la mesa diciendo que la estructura sacramental de la iglesia impedía el verdadero culto. Negó la confesión auricular, que es esto de hablar con el Padre allá, el cura, y de confesar sus pecados y solo así se recibe el perdón. Condenó la veneración de las imágenes. Negó el purgatorio y el celibato e inició una traducción de la Biblia al inglés que fue completada por sus discípulos después de su muerte. Hay que recordar que en aquel entonces solo había la Biblia al latín, que era la Vulgata, que era la Biblia que solo los curas y los obispos podían utilizar. Otro prereformador fue John Hus, quien vivió 145 años antes de la Reforma. Y él predicó en contra de la inmoralidad y la lujuria en el clero. Vivían en cualquier cantidad de lujo. Él predicó en contra de la veneración del Papa. Él enfatizó el sacerdocio universal de los creyentes. Interesante, él fomentó el canto de los himnos por la congregación, incluso componiendo alguno de ellos. Él propugnó la fe centrada solo en Cristo, valorando la responsabilidad directa del ser humano delante de Dios. Esto solo en Cristo. Después en la Reforma va a aparecer como sola Christus. Él enseñó que solo Cristo puede perdonar los pecados. La importancia del pan y el vino en la cena. La importancia de la palabra de Dios para la transformación del ser humano, e incentivó la traducción de la Biblia a los idiomas populares, sacando del latín y poniendo así la Biblia para que la gente pudiera leer. Otro que, aunque no se lo llaman de teólogo, pero fue Gutenberg,
Gutenberg vivió casi 120 años antes de la Reforma. No era teólogo ni considerado reformador, pero la invención que tuvo de hacer la prenta con los tipos móviles permitió la producción de copias, permitió la producción en gran cantidad de estas copias. Y así se pudo producir Biblias en cantidad para que la gente tuviera acceso a ella. Sin la prensa inventada por Gutenberg, la Reforma quizás no tuviera el impacto que tuvo. Savonarola, nacido en Ferrara y vivió de 1452 a 1498, o sea, pocos años antes de la Reforma. Era un monje dominico que atacó los pecados en la iglesia y de la iglesia, incluso los pecados en la vida del Papa. Fue disciplinado por la iglesia. Después fue rehabilitado porque creían que estaba arrepentido, pero continuó a denunciar a los pecados que estaban en la iglesia y los pecados que la iglesia practicaba. Fue excomulgado, quemado junto con sus seguidores. Y acá interesante, en lo que pese el hecho de ser católico y tener una teología católica, muchos lo consideran un pre-reformador. También hay que considerarse que en 1492, pocos años antes de la Reforma, se empezó el ciclo de los grandes descubrimientos. Nuevas tierras, nuevos pueblos, nuevas lenguas, nuevas culturas, mucha riqueza llegaba a Europa. Esto produjo un ambiente propicio para cambios significativos. La iglesia fue impactada con los descubrimientos. Hay que recordar que el Papa era el dueño de toda la tierra y que los reyes de España y Portugal recibieron de él la autorización y la posesión de las tierras descubiertas y conquistadas. Antes mismo de esta época, la iglesia tuvo un involucramiento con el poder político y los obispos se dejaron llevar por las facilidades que esto conllevaba, desde el nacimiento del cristianismo, y ahí con la figura de Constantino se empezó a tornar la religión cristiana como oficial del imperio, y al poco el Papa fue cediendo el espacio y la iglesia fue cediendo el espacio a la iglesia, al punto de el Papa hoy ser considerado por muchos como el sucesor del emperador del Imperio Romano. Y los obispos no tuvieron escrúpulos al tener al emperador convocando a los concilios y metiéndose en las decisiones que eran de competencia de la iglesia. El Papa era el emperador porque era vicario de Cristo. Con esto, las riquezas españolas y portugueses traían a Europa también, enriquecían a obispos y a la iglesia, que se tornaba aún más corrupta. Dinero fácil que venía. Los obispos cobraban de la gente, de los campesinos, cualquier cantidad de tasas, como el óvulo, la congrua y otras maneras de sacar plata de la gente, el diezmo, y tenía mucha plata. Pero la reforma, tal como se dio, no hubiera ocurrido, mismo que eso, con las condiciones ya mencionadas. Para que ella se diera, era fundamental que hubiera un cambio más profundo en la mentalidad y en la manera de ver al mundo. Esto se dio con el surgimiento del renacimiento humanista, que tiene en la figura de Guillermo de Ockham, de 1285 a 349, una de sus más grandes expresiones. Para Ockham, la fe no posee condiciones de saber sus propias verdades, porque no tiene argumentos demostrables. No se prueba la fe en laboratorio. No se mide la fe con cálculos matemáticos.
La revelación de Dios no pertenece al mundo racional. La revelación es algo que ultrapasa las cosas del mundo racional. Ella tiene un elemento lógico porque es dada a los humanos y los humanos trabajan con lo lógico, pero no se puede trabajar solo con esto. Por lo tanto, la filosofía no puede ser sometida a la teología, porque la teología no es una ciencia. La teología se basa en la fe y no en la razón, y la fe nos explica. Las cosas divinas no se pueden capturar por la razón. Solo la fe puede aclarar lo revelado, y la revelación trasciende la capacidad humana y es incomprensible para la razón. La fe y la razón pertenecen a mundos distintos. Hay que recordarse que Ockham dijo esto en medio al entendimiento que la teología era la reina de las ciencias, a partir de lo que dijo Tomás de Aquino. En este momento, la teología era considerada como la prima ciencia, la ciencia más cierta. Y todo lo demás, la matemática, la geometría, la física, la química, tenía que decir lo que la teología decía. Y la teología era la que decía lo que era cierto y lo que era errado. Y no se olviden de que ellos condenaron a Galileo. Y acá está esta cita de Tomás de Aquino, el padre del tomismo, que creía que el hombre puede sí conocer la verdad absoluta, porque no ha perdido la capacidad con la caída. Él dice, la Sagrada Doctrina es una ciencia, distintamente de Ockham. Hay que tener en mente que hay dos tipos de ciencia. Hay algunas que proceden de principios conocidos por la razón natural, tales como la aritmética y la geometría. La ciencia de la óptica procede de principios establecidos por la geometría y la música de principios establecidos por la aritmética. Por lo que la Sagrada Doctrina es una ciencia porque procede de principios conocidos por la luz de una ciencia más alta, la ciencia de Dios. Porque la teología conoce a Dios, sabe más que todos los demás. Esto era lo que Tomás de Aquino decía. Y la iglesia con esta teología era la dueña de la verdad y podía hacer lo que quería, incluso perdonar pecados, vender perdón de pecados y no aceptar que estaba pecando. El nominalismo es una otra ciencia, una otra filosofía que surge en esta época. Ellos no admiten la existencia del universal, que es lo que Tomás de Aquino sí propugnaba, ni del mundo material, ni el mundo inteligible. Para ellos, la universalidad se da al nombramiento que se les da sin que esto implique en la existencia real de las cosas nombradas. O sea, las cosas existen, pero existen porque nosotros damos nombres. El nombrar algo pasa a existir, mismo que esta cosa no exista. Una silla es una silla porque yo digo que ella se llama silla. Pero si nadie hubiera dicho que ella es una silla, no existiría. Lo que hace existir es el nombrar. Para Ockham, cada individuo es único. Y única también es su capacidad intelectual. Así que no hay un conocimiento universal como lo enseñaba Aquino. El conocimiento se basa en el empírico y el individual. Lo que cada uno de nosotros conocemos por la experiencia. Nosotros solo podemos conocer lo que experimentamos. Estoy en contra de los universales de Aquino y por consecuencia en contra de la iglesia.
quien afirmaba de tener el conocimiento absoluto de las verdades inmateriales e espirituales. Ellos sabían de filosofía, de matemática, de álgebra, de química, de física y sé lo que más, porque conocían a Dios. Y ellos tenían la verdad absoluta porque conocían el absoluto. Pero el nominalismo abre más un flanco en la estructura dogmática de la iglesia. Y esto empezó a hacer problemas, a traer problemas para la iglesia católica. Hubo la crisis en el cristianismo medieval. Hubo la desaparición del Imperio Romano, la barbarización de la cultura, el decaimiento de la lengua latina, la desaparición de la cultura andina de los romanos y los griegos. Cambios y más cambios estaban ocurriendo para que la reforma pudiera surgir. En este medio hubo surgimiento de una cultura universitaria basada en el nominalismo, el averroísmo. Averroes es un filósofo árabe que trabajó con la ética de Nicómaco es el único libro de Aristóteles que se conoce, que estaba perdido y se conoce, y cuando lo recuperan trajo cualquier cantidad de cambios. El naturalismo y el humanismo que sacudieron las tinieblas de la cultura escolástica. No es para menos que la Edad Media es conocida como la era de las tinieblas. Además, el surgimiento de grupos religiosos como los cátaros y los valdenses, la reacción de la Iglesia Católica con la Inquisición, porque la Inquisición tenía ahora la capacidad de decir quién era fiel, quién era católico, quién era hereje. Y esto produjo cualquier cantidad de crítica de los cristianos más fieles. Hubo también la influencia de Francisco de Asís y su orden mendicante. Vea que el obispo vivían en el lujo, y ahora dentro de la iglesia surge una figura que va en contra de vivir de manera faustosa. Y todo esto fueron golpes duros en la iglesia romana. Y si hasta cierto punto la verdad estaba en lo que la iglesia decía, el humanismo renacentista empezó a decir que la verdad estaba en las orígenes de todo. La origen de la iglesia eran los evangelios. La verdad está en los evangelios y no en lo que el Papa dice. Y esto fue terrible para la Iglesia Católica. Pero esto era novedoso y esto era libertador. Más que esto, eran los evangelios, no como los interpretaba la iglesia, pero los evangelios leídos en su lengua original, el griego. Estaban poniendo el latín de lado. La Vulgata, que era esta traducción que Jerónimo hizo de los textos al latín, se estaba poniendo al lado. Y esto llevó el retorno a las lenguas originales de las escrituras, el hebreo y el griego, propiciando nuevas traducciones tal como lo hizo Lutero. La Vulgata, versión al latín hecha por Jerónimo, ya no era la Biblia disponible, la única disponible, la traducción infalible, la traducción oficial. Perdió su puesto, y más se percibió que había cualquier cantidad de problemas en la traducción de Jerónimo. En el afán de reconquistar Jerusalén, la iglesia se metió en las cruzadas, y al todo se produjeron 15 cruzadas, y ahí está la lista de ellas. Una matanza hecha en nombre de Cristo. Musulmanes pagaron con su sangre el deseo de tomar de vuelta a Jerusalén. Y las cruzadas produjeron pérdidas económicas y financieras para la iglesia. Pusieron cualquier cantidad de plata en esto. Y para solucionar el problema, la iglesia tenía a la mano algo poderoso de recaudar fondos: las indulgencias. Por ella los pecadores podían comprar el perdón de pecados. Y esto nace porque a los soldados de las cruzadas se
les ofrecía el perdón de pecados. Así como hoy se ofrece a los musulmanes que se meten en los atentados suicidas, que van al paraíso y allá van a tener 7 vírgenes. Los soldados cruzados, mucho tiempo antes, se les prometía el perdón de los pecados. Y las cruzadas produjo mucho más descontento en los cristianos que querían una iglesia pura y menos metida en los líos políticos, guerras y comercialización. Y la iglesia ahora estaba comercializando el perdón de pecados. La venta de las indulgencias que tuvo en John Tetzel, un fervoroso vendedor, también ayudó en la construcción de la Catedral de San Pedro. Tetzel en sus predicaciones afirmaba que cuando la moneda sonaba al caer en el fondo del gasofilacio, que es en donde se ponen las ofrendas, el alma del pecador sale volando del purgatorio hacia los cielos. ¿Creen esto? El sonido de la moneda libera el alma del purgatorio. En Alemania, que era un país muy importante en este entonces, el grupo más importante eran los nobles muy ricos, casi independientes, y estos eran señores de tierras y también de campesinos. Ellos conspiraban contra la autoridad del emperador germánico que tenía poco poder sobre ellos. Y había ahí como que una revuelta entre ellos, porque la iglesia quería sacar cualquier cantidad de plata de ellos. Había también una nobleza más pobre, que a principios del siglo XVI, 1500 y algo, estaba completamente arruinada. Para recuperar sus ingresos buscaban oportunidad para apoderarse de los bienes y tierras improductivas que pertenecían a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica era dueña de todo porque el Papa era el vicario de Cristo y por lo tanto, como Cristo es el Señor sobre todo, el Papa, por ser el representante de este Señor de todo en la tierra, el Papa podría también ser el dueño de todo. Ella se aprovechó de las ideas humanistas en sus críticas a las riquezas y la pompa del clero para proclamar que la iglesia no necesitaba de propiedades. Esto lo decía la nobleza, tanto la rica cuanto la nobleza pobre. Por esta razón fue la primera en apoyar y aprovechar de las convulsiones reformadoras que surgieron. Se percibe así que la reforma no ha sido producto de un estallido mental que Lutero tuvo, ni tampoco una iluminación reveladora extática de algo que él tuvo, una visión que tuvo ahí como si fuera un arrebatamiento para tener esto. Hay algunos que no sé si verdad o no, dicen que Lutero tuvo la iluminación de la salvación por la gracia cuando tuvo un desconforto intestinal, y un teólogo católico a cierta altura, yo lo leí, dijo que solo mismo con un desconforto, la teología de la reforma era fruto de un desconforto intestinal. La reforma es fruto de siglos de reflexiones, eventos históricos, críticas al pecado, a la iglesia y al clero. No es algo que nació en Lutero. Lutero solo fue la persona que estuvo en un sitio cierto, leyó la gente cierta y a cierto momento, en el punto exacto de la historia, trajo las 95 tesis. Pero él no era el único. Había cualquier cantidad de otra gente haciendo lo mismo. Y 4 cuestiones estaban ahí presentes en la cabeza de todos estos y todos estos reformadores. ¿Cómo se salva una persona? ¿Dónde le reside la autoridad de la iglesia? O la autoridad religiosa. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia
de la vida cristiana. Como respuestas a estas preguntas, los reformadores establecieron las 5 solas, del latín, solamente. Solo la Biblia, porque ella es la única autoridad para todos los asuntos de fe y práctica. La Escritura y solamente la Escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia deben ser medidas. Salvación solamente por la gracia. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que viene al pecador, que trae el pecador a Cristo, lo libra de la esclavitud del pecado y lo levanta de la muerte espiritual para la vida espiritual. La salvación solamente por fe. La justificación es por gracia solamente a través de la fe en Jesucristo. Es por fe en Jesucristo que su justicia es imputada, es dada al hombre por la gracia y por la fe. Y esto es la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Solamente Cristo. La salvación se encuentra solamente en la persona de Cristo, en su vida sin pecado y en su expiación sustitutiva. Estos elementos son suficientes para la perfecta justificación, reconciliación con el Padre. Solo a Dios gloria. La salvación es un don de Dios, que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Como cristianos debemos glorificarle siempre y vivir nuestras vidas ante la presencia de Dios y su autoridad para su gloria. Hay algunas otras fuentes no académicas que pueden ayudar a entender mejor los eventos acá mencionados. Y quiero mencionar de algunas cosas que son seriados que se pueden encontrar en Netflix, YouTube o en otro medio electrónico. Y uno se llama Los Borgia, para entender el papado en el periodo de la Reforma. Y Tudor, para entender la separación de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica. Son 2 seriados que tienen algunas escenas muy fuertes en lo que a lo sexual se refiere. Por esto hay que tener discreción y cuidado con estas partes, pero la parte histórica de esto es muy interesante para percibir las cosas que estaban por detrás, el pecado que había en la iglesia y los pecados de la iglesia, y cómo intereses personales, como en el caso de la iglesia anglicana, el interés personal del rey para hacer su divorcio de Catarina de Aragón hizo con que él se separara de la iglesia anglicana para que pudiera casarse con Ana Bolena. Y en esto llegamos al final. Yo percibí que metí la pata ahí con algunas cosas del español, pero por favor, perdóneme.